Formación bilingüe, prácticas profesionales, cultura emprendedora en Universidad Europea del Atlántico, patrocinador de este programa. ¿Qué tal? Saludos, bienvenidos a Sin Acritud. De nuevo dedicamos un programa más a las letras, a los libros de verdad, a los libros de papel y en este caso pues con una propuesta que les vamos a hacer muy interesante, una propuesta que nos traslada a una aldea de la comarca de Liébana. Su autor es cántabro, pero también nos va a hacer disfrutar con las aventuras de Magallanes. Les hablamos de esta novela, Las páginas del mar, escrita por Sergio Martínez. Él es licenciado en Historia por la Universidad de Cantabria, también es coordinador del Museo Cartográfico de Juan de la Cosa en Cantabria y está aquí para presentarnos esta novela que acaba prácticamente de salir a la venta. Muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias. Sale a la venta porque prácticamente este mes de enero pasado ha visto la luz, recién salida del horno, como quien dice. Está calentita todavía, sí, salió el 22 de enero y la presentación en sociedad, digamos, fue también hace unos pocos días en el Ateneo de Santander y por tanto, pues sí, está recién salida del horno. ¿Qué tal fue esa presentación? ¿Qué acogida tuvo? Pues la verdad es que muy bien, muy contento por toda la cantidad de amigos, de seguidores, de familiares, de personas interesadas en el libro. Fue una gran acogida, el Ateneo prácticamente estaba lleno y la verdad es que sentirme rodeado en ese momento por todo el calor de tanta gente pues fue un verdadero placer. Bueno, Las páginas del mar nos va a introducirnos en un mundo de aventuras, las aventuras del portugués Magallanes, en un viaje de fantasía también fantástico para el lector. Cuéntanos un poquito con detalle qué narra exactamente esta novela. Bueno, la novela narra dos historias paralelas que corresponden a dos etapas de la vida del protagonista. Por un lado se narra su infancia y su juventud en una pequeña aldea de la comarca de Liébana, cuyo nombre no desvelo y no se desvelará hasta mucho después para mantener un poco el misterio en el lector. Y a la vez que se narra la vida, la infancia y la juventud de este personaje, se está narrando también su participación en el viaje alrededor del mundo de Magallanes y Elcano. Desde ese primer momento se produce en el lector ya un interrogante, y es cómo es posible que este personaje, nacido tierra adentro, que él se define como más de secano que el esparto, que jamás ha visto o prácticamente nunca ha visto el mar, que ha vivido siempre apegado a su tierra, con su familia, y pensando que probablemente su vida sería simplemente vivir atado a la tierra, como lo hicieron sus padres, sus abuelos y los abuelos de sus abuelos, pues de repente le estamos viendo en capítulos paralelos, estamos viendo que desarrolla una etapa totalmente distinta, embarcado con Magallanes alrededor del mundo. Es en ese misterio, en ese interrogante, donde está gran parte del alma de la novela, porque al lector le mantiene pues continuamente con ese interrogante, con esa duda de qué ha podido pasar. El protagonista va desgranando pequeñas cosas, va diciéndole, porque más siempre se dirige también al lector y le va diciendo que en un momento dado tendrá que decir por qué se tuvo que ir de su pueblo, por qué tuvo que abandonar su tierra, pero no lo desvela hasta el final, que es donde digamos que se encuentran los dos caminos que se van narrando a la vez. O sea, que al lector le tiene en vilo prácticamente hasta el final de la novela, una novela quizá un poco cercana también para los cántabros, porque también es tierra de marineros, ¿no? Sí, es muy cercana para los cántabros, tanto porque describe el paisaje de Liébana en ese momento, como porque también se desarrolla en otras partes de Cantabria, como sobre todo en San Vicente de la Barquera, donde discurre también parte de la vida del personaje, porque él, a pesar de haber nacido tierra adentro, como comentaba, es una persona que tiene un gran interés por la cultura, por los libros, quiere crecer como persona, quiere aprender, encuentra una persona en su pueblo que le va a ayudar, le va a abrir nuevos caminos en su desarrollo, y la forma también de alcanzar, digamos, nuevas cumbres o nuevas cimas en su vida es salir de su pueblo y dirigirse allí donde
donde puede encontrar, digamos, una salida más fácil para sus ansias de conocimiento. Sergio, el impulso de la navegación consiguió un gran despegue en la época de la cartografía. Esta novela también acoge el tema de la cartografía con gran importancia. Hablamos de 1919, ¿no? 1519, 18 y 19. Sí. No sé cómo ha sido esa labor de documentación para preparar este libro. Pues la labor de documentación ha sido muy grande. Lo que está escrito acerca del viaje de Magallanes es realmente inmenso, no solo las monografías y los propios libros que se escribieron en la época, porque el viaje fue pues muy renombrado, sino también por las propias fuentes que hay. La documentación que hay es gigantesca. Podríamos hablar de cerca de 3.000, 4.000 páginas que puede uno leerse para tratar de entender en su totalidad lo que fue el viaje de Magallanes. Escritas por diferentes fuentes. Escritas por diferentes fuentes y a veces documentos, simplemente los puros documentos de qué se embarcó, qué se metía en los barcos, cuáles fueron las capitulaciones que firmó Magallanes con el rey Carlos I, cuáles fueron los marineros que regresaron, cuánto se les debía, cuánto dinero trajeron en especias. O sea, todo está registrado en los documentos que quedan, sobre todo en los archivos de Sevilla. A veces el autor, yo creo que si te paras a tratar de leer todo y a tener todos los datos en la cabeza, te verías tan abrumado que no escribieras una sola línea. A algún autor le he oído decir incluso que lo que hay que hacer es escribir primero y documentarse después. Yo tampoco soy o no lo suscribiría totalmente. Creo que hay que documentarse, pero creo que también el escritor tiene que tener cierta libertad de poder sentarse, poder escribir con cierta tranquilidad. Luego se repasará todo, luego veremos que todos los datos estén correctos, pero tampoco nos debemos sentir abrumados por los documentos, porque si no, prácticamente es que no llegarías ni a sentarte a escribir. Bueno, esta es tu primera novela, has tardado cerca de 7 años, ¿no?, en terminarla, 7 años que se te han hecho largos. Bueno, no tan largos, porque la verdad es que lo he llevado con mucha ilusión, y tampoco han sido 7 años digamos, del mismo trabajo. Una parte es escribirla, que eso fueron prácticamente unos 2 años y medio más o menos. Luego el libro estuvo reposando también un tiempo, yo creo que también le viene bien a todos los libros. Y lo has ido compaginando con tu trabajo compaginando diario, con el trabajo, ¿no?, diario, sí. Y entonces el libro, pues eso, duerme en un cajón durante mucho tiempo, lo leen algunas personas cercanas, te dicen lo que ven bien, lo que ven mal, y luego entras en la fase ya de mandarlo a las editoriales, ver si alguna editorial le interesa, y en este caso pues la verdad es que fue bastante rápido. La editorial le interesó, y luego también lleva un proceso pues largo de mejora de ciertas cosas de estilo, de partes del argumento que puedan mejorarse, se les pueda dar mayor intensidad, y en eso pues al final, entre una cosa y otra, sí que se van ya pues muchos años de trabajo. Hablabas de archivos de documentación. En Sevilla has tenido que trasladarte a Sevilla para documentarte, has tenido que acudir a la Biblioteca Nacional, no sé. A Sevilla no ha hecho falta, porque prácticamente todos los documentos ya están publicados. Donde sí que me trasladé fue a la Biblioteca Nacional de Madrid, estuve 3 días prácticamente leyendo todas las monografías que había, mirando también algunos facsímiles que hay, por ejemplo el diario de Francisco Albo, que es uno de los marineros que está a bordo y que él va haciendo relato día a día, dónde se encuentran, a qué altura tomaban el sol y algunos pequeños datos. Existe también en facsímil en la Biblioteca Nacional de Madrid, y entonces pues ahí sí que pude acceder a bastante información. Y luego también otra gran ventaja que tenemos ahora, quizás respecto a lo que podía ocurrir hace unos años, es la cantidad de información que podemos encontrar por internet. Es verdaderamente alucinante. Algunos libros que más los encontré en la última fase ya cuando estaba ya repasando todos los documentos de la novela, encontré ciertas publicaciones que solo las he visto por internet, y algunas de ellas estaban escaneadas y subidas a algunas bibliotecas, por ejemplo de Canadá, o de Austria o de Alemania. En España no había sido capaz de acceder a esos libros, y sin embargo los encontraba escaneados en otras bibliotecas, que lo que hacían era ponerlos a disposición, porque más eran ya libros sin derechos de autor, digamos, que los podían colgar. ¿Cómo se contrasta la autenticidad de esos documentos a la hora de ponerte tú a querer ofrecer datos que tienen que ser verídicos? Sí. No, en general son documentos bien contrastados, porque parten todos de documentos reales, y lo que son en general son compilaciones de documentos que hicieron algunos autores. Por poner un caso, pues existe una historia de Chile en 6 volúmenes, en el cual el primero y el segundo son básicamente el viaje de Magallanes. Entonces prácticamente son 2 volúmenes de 700 páginas cada uno, donde te viene reflejado absolutamente todos los nombres de los marineros que participaron, qué hizo cada uno, cuáles eran sus orígenes, qué ocurrió después del viaje. O sea que por información no queda, y por contrastar los datos no
vamos, no ha quedado. En cuanto a la cartografía, que mucho ha cambiado de aquella época a nuestros tiempos de hoy, Sí. no sé, hay que saber de muchas ciencias a la vez, hay que saber de física, hay que saber de matemáticas, hay que saber un poco de astronomía. Sí. ¿Cuántas disciplinas hay que dominar? Hay que saber muchas, y en aquella época todavía más, yo creo. Era realmente complejo la labor de los cartógrafos, sobre todo porque en ese momento se juntan dos escuelas o dos tradiciones muy distintas. Por un lado tenemos la tradición medieval, que es la de los portulanos, que eran mapas que se hacían básicamente para poder navegar desde una ciudad hasta otra. En este caso lo que se hacía era ver dónde estaba una ciudad, tomar un rumbo, medir el tiempo que tardabas en llegar a esa Bueno, este mapa que estamos viendo, ciudad. yo no sé si tiene algo que ver con... Este mapa es exactamente, digamos, el gozne entre las dos tradiciones que estaba comentando, entre la tradición de los portulanos, que vemos perfectamente reflejada en el caso de Europa y de África. Esos eran dos territorios muy conocidos, muy cartografiados desde hace tiempo, y por tanto las distancias y prácticamente los perfiles son muy parecidos a lo que podríamos ver en un mapa actual. Y sin embargo vemos por otro lado otra tradición, bueno, no se puede llamar casi tradición porque es prácticamente recién nacida, que es cómo dibujaban ellos otros continentes, y en este caso América, que es lo que acaban de descubrir, que es el mapa de Juan de la Cosa. Bueno, ahí vemos el perfil de lo que sería España, Sí. como ellos definían. Ya en aquella época tenían esa percepción de Sí, terreno, sí. de... Perfecta, en aquella época los portulanos eran, de hecho eran los mapas que utilizaban los marineros para ir de un sitio a otro, tenían que ser perfectos, si no, un error en el rumbo podía hacer que en vez de acabar en Valencia, pues acabaras en Alicante o acabaras en Murcia. Tienen que ser perfectos. Sin embargo, vemos que el perfil americano pues está, lo primero, dibujado en verde, como se puede ver, prácticamente sin ningún detalle interior. No se parece tanto a lo que veríamos ahora en un mapa actual. Sin embargo, vemos que la zona de Cuba y de las Antillas está muy bien dibujada, precisamente porque ahí Juan de la Cosa lo que hizo ya fue aplicar las técnicas que utilizaban en Europa para dibujar lo que en aquel momento mejor conocían, que eran las islas a las que primero llegó Colón. Eran muy exactos, ¿no?, con las mediciones y con todos los trabajos de cartografía. Muy exactos, porque en eso les iba mucho. Perder un día de viaje por un error en navegación pues no era algo que se pudiera, digamos, soportar. ¿Cuánto de cartógrafo tienes tú, Sergio? Pues mucho también. Tengo una afición muy grande por los mapas desde pequeño, me gustan muchísimo, y gran parte de esas ansias también las cumplo ahora pues colaborando con el Museo Cartográfico Juan de la Cosa, que está dentro de la Casa de Cultura de Potes, y que tiene tiene monografías relacionadas tanto con temas de cartografía como en general con temas hispánicos. Bueno, luego hay una curiosidad en la novela que, a excepción, yo no sé si lo van a apreciar nuestros espectadores, pero a excepción de este primer mapa que sale en las solapas, no hay ningún otro mapa durante toda la novela que oriente al espectador. ¿No ha hecho falta? ¿No lo has considerado necesario? Yo creo que no. El viaje de Magallanes en sí, como comentaba antes, está muy bien documentado, y prácticamente yo he tratado de que el lector, siguiendo un poco el desarrollo de la novela, sepa en cada momento dónde se encuentra. Algunas referencias no son exactamente los nombres que tenemos ahora, pero yo creo que aún así son bastante fáciles de seguir, y son también tantas las referencias, digamos, al clima, al paisaje, a lo que se van encontrando, que yo creo que tampoco hacía falta digamos, guiar demasiado al lector. Yo creo que eso el lector tampoco lo quiere. Quiere también que su imaginación la dejemos volar. Por ejemplo, la astronomía a mí me llama bastante la atención porque era tan importante para ellos. Hablamos de 1519 a la hora de elaborar esos mapas cartográficos. Pues porque ellos realmente tenían muy pocos instrumentos para saber exactamente dónde se encontraban, y tenían muchísimas dificultades, no tanto para saber la latitud, que digamos que sería la posición norte o sur, esa más o menos la podían sacar con la posición del Sol o de las estrellas, pero tenían mucha dificultad sobre todo también para saber la longitud, y eso les causaba pues muchos problemas a la hora de navegar. De hecho, además hay que tener en cuenta que ellos tenían que tomar las mediciones en alta mar, y nos podemos imaginar lo que era tratar de mirar la posición de las estrellas con un barco que se estaba bamboleando de continuo. Tenían que hacer mediciones muy difíciles, repetirlas muchísimas veces para saber exactamente dónde se encontraban. Por ese motivo, las pocas veces que conseguían recalar, pues una de las cosas que aprovechaban sobre todo era para ver la latitud en la que se encontraban. Mucho han cambiado esos mapas cartográficos, ahora ya los tenemos hasta en 3D, hasta en 3D, sí. En internet, el maravilloso Google Maps, ¿no?, que nos traslada también a cualquier parte del mundo, lo que hubieran dado en esta época, ¿no?, por esta tecnología. Pues seguro que sí, no les hubiese ido tan mal como les fue probablemente.
¿Hay futuro hoy en día para los cartógrafos con tanto avance tecnológico? ¿Qué queda por apuntar o por escribir o por descubrir? Queda mucho por descubrir, la labor del cartógrafo sigue siendo fundamental. De hecho, bueno, el Google Maps y otros sistemas de localización no son más que el último avance de la cartografía, quizás uno de los fundamentales que ha tenido esta ciencia a lo largo de la historia, pero estamos viendo que incluso a pesar de que parece que ya está todo inventado, todavía nos quedan muchísimas partes de la Tierra por descubrir. Unas de ellas son los fondos marinos, que prácticamente no sabemos nada de ellos. Algún científico ha dicho que conocemos mejor la superficie de Marte que el fondo marino de la Tierra, lo cual es verdad, porque está mejor cartografiado, por ejemplo, algunos planetas o la Luna, por ejemplo, mucho mejor cartografiado creo que es los fondos marinos. Es muy difícil de trabajar normalmente a esas profundidades y yo creo que queda muchísimo campo por ahí. Y luego también, por otra parte, la cartografía 3D. Hace poco hemos oído la noticia, por ejemplo, del hielo de Groenlandia. Se ha hecho un mapa en 3D de todo el hielo y se ha podido saber a qué edades pertenece cada tipo de hielo, qué superficie de Groenlandia cubrió, cómo fue apilándose una capa de hielo encima de otra, y todo esto lo hemos conseguido saber gracias a métodos nuevos de cartografía por satélite. O sea que se mezcla también un poquito la ciencia en todo esto, pero fíjate que con lo que me cuentas yo no hubiera dado por hecho que los cartógrafos intervienen, por ejemplo, en esa parte de la investigación, con el ejemplo que has puesto de los hielos. Pues sí, la labor del cartógrafo sigue siendo fundamental, y quizás eso es que ya además ahora mismo prácticamente hace unos años salíamos tranquilamente de casa y si nos perdíamos llamábamos a alguien por la ventanilla y decíamos, por favor, ¿por dónde se va a tal sitio? Ahora prácticamente nos sentimos inútiles si no llevamos encima un teléfono móvil, si no tenemos encima o el GPS en el coche, y por tanto esa labor es cada día más importante. Como toda novela, supongo que en esta hay parte de ficción y parte de historia real, ¿no? Sí. ¿Cuánto hay en porcentaje de datos históricos verídicos y de ficción? Hay muchísima ficción, y de hecho es lo que yo quería. La novela para mí tiene que ser ficción. Si es novela histórica, debe estar apoyada en un determinado periodo. El escritor no debe irse más allá de donde, como suelo decir, donde chirríe la historia, pero dentro de esos márgenes el lector lo que tiene que hacer es ficcionar. Si lo que vamos a hacer, o como escritor lo que vas a hacer, es coger la historia y ponerla de forma novelada, simplemente hacer que los personajes dialoguen entre sí, yo eso le llamaría otro género, que sería la historia novelada, más que la novela histórica. A mí lo que me gusta es que realmente exista ficción. El autor tiene que tener libertad para crear unos personajes, y esos personajes, digamos que mientras no se salgan demasiado, tú puedes jugar con ellos, puedes hacer que interactúen con personajes reales de la época, o te los puedes inventar absolutamente, que es lo que yo he hecho aquí, sobre todo en la parte de tierra, la parte que discurre en Liébana, son todos personajes inventados, y luego sí que están relacionados con personajes reales, que son los que aparecen en el transcurso del viaje de Magallanes. Incluso aquí a mí me ha gustado que los personajes puedan hacer cosas que no sabemos si las hicieron o no, quizá menos con los personajes más conocidos, como pueden ser Magallanes y Elcano, en los cuales sí que tenemos que ser un poquito más fieles, pero los demás personajes yo creo que se les puede dar un poco de libertad para que hablen como el autor quiere. El viaje de Magallanes, en esa búsqueda por la isla de las especias, ¿eso es verídico? Eso lo narras es verídico, sí. Con datos históricos sí. verídicos. Supongo que para que la novela enganche al lector, tienes que crear un amasijo, como bien decías, de personajes ficticios que le hagan navegar, ¿no? Que su imaginación pueda volar un poquito también a través de la historia y conectar con el lector para enganchar, para que no abandone la novela y, como bien decías, abandonar el exceso de datos, ¿no? Que es lo que has hecho un poquito con Las páginas del mar. Exactamente, o sea, no hay que, si estamos vamos a abrumar al lector a base de datos, de referencias, y para que parezca que le estás proporcionando un libro de historia, yo creo que eso no es lo que el autor quiere, lo que el lector quiere. El lector quiere sobre todo entretenerse, sentirse atado al libro, que no pueda soltarlo, y eso yo creo que es lo que tienen cuando se consigue una buena novela, sobre todo eso, que el lector tenga ganas de sentarse a leer, y que dentro de que todo le suene bien y nada le resulte extraño, pero que lo que esté leyendo sea una historia de ficción, pues una historia de amor, una historia de crecimiento personal, una intriga, como es en este caso, aventuras, o sea, que tenga un poco de todo. ¿Te ha costado entrelazar esas dos historias paralelas? Por un lado la historia del viaje de Magallanes y por otro lado la otra historia que transcurre con personajes de Liébana. Me ha costado bastante, y yo creo que es donde está un poco el kit de la novela, yo creo que está ahí, en la estructura.
No es una estructura sencilla y de hecho si tuvieras que explicarla probablemente dirías cómo es posible que estas dos historias estén entrelazadas, y sin embargo luego cuando lo lees te parece algo sencillo, en parte también porque el propio autor, que está hablando en primera persona, es el que te va diciendo cómo va discurriendo la historia y él te está escribiendo a ti. Y además luego veremos, prácticamente a mitad de la novela, veremos que lo que el lector está sosteniendo en sus manos realmente es lo que el autor está escribiendo en ese momento, una historia que le está escribiendo sobre sí mismo. Yo creo que ahí está un poquitín ese juego que se establece con el lector, yo creo que funciona, y como digo, quizás es un poco complejo si lo tuviera que explicar, pero cuando el lector lo está viviendo enseguida lo entiende. Yo creo que va a despertar una sonrisa de decir, ahora entiendo qué es lo que me explicaba la página 1. Y hacerlo bien, que es lo importante. Y hacerlo bien, claro, que es lo importante. Háblanos un poquito del viaje de Magallanes. ¿Cómo fue el viaje de Magallanes? Pues fue probablemente uno de los viajes más desastrosos de la historia de la humanidad en cuanto al coste que tuvo en vidas. Magallanes parte con 265 hombres y de esos 265 llegan 18 a Sevilla 3 años después. No todos mueren, hay algunos que abandonan, otros que van a quedar prisioneros, otros que llegan bastante tiempo después, pero prácticamente fue un viaje, vamos, de una dureza que hoy en día no nos lo podemos ni imaginar. Eran 5 barcos prácticamente como 5 cáscaras de nuez, unas condiciones de insalubridad absolutas, tenían ratas, chinches, piojos, la comida era muy mala, se les acabó los productos frescos enseguida, sufrieron escorbuto, sufrieron hambre y sed, frío y calor extremos. Fue un viaje muy difícil. Desde la perspectiva actual quizá alguien pudiera pensar, esta gente iba en busca de aventuras, iba en busca de descubrimientos, de conocimientos, pero no es así, iban en busca de un beneficio económico, ellos iban buscando especias. En aquel momento las especias eran uno de los productos más apreciados en Europa. La cocina europea de aquel momento era muy pobre en cuanto a condimentos, tenía prácticamente la sal, el ajo, la miel, el orégano, muy poquita cosa, y en cambio bastaba que echases un poco de pimienta, un poco de nuez moscada, jengibre, canela a un plato para que se convirtiese en un manjar. Por esas insignificancias que eran las especias, los europeos estaban dispuestos a irse al otro lado del mundo, correr unos riesgos infinitos y luego en los mercados pagar unos precios absolutamente desorbitados por esas especies. De ahí que el viaje de Magallanes, a pesar de lo mal que fue y a pesar de tardar 3 años, todavía dio grandes beneficios. A la vuelta ya no regresó él. Él no regresó. Llegaron muy pocos hombres y Sí. el protagonista después de la historia es Juan Sebastián Elcano. El protagonista de la segunda parte de la historia es Juan Sebastián Elcano, que es un marino guipuzcoano que nace en Guetaria, que pasa una primera etapa bastante gris en el viaje, prácticamente no se habla de él. De hecho hay que tener en cuenta además que Elcano era una persona que venía huido de la justicia, porque cuando era joven tuvo que vender su barco, estaba acuciado por las deudas, tuvo que vender su barco a los banqueros genoveses, cosa que estaba absolutamente prohibida por la corona española, y entonces él tiene que desaparecer de su pueblo, de Guetaria, y durante muchos años se le pierde el rastro hasta que aparece en Sevilla, y aparece precisamente enrolándose en la expedición de Magallanes. Como digo, pasa una etapa muy gris en la que prácticamente no se habla de él, va a tomar un protagonismo muy grande en un momento en el que los capitanes españoles se rebelan en bloque contra Magallanes, no están dispuestos a continuar el viaje y quieren volverse a España a toda costa. En ese momento aparece Elcano. Es el único momento en el que podemos poner una mancha, digamos, en su currículum, en su etapa en el viaje. Vuelve a desaparecer durante otra temporada y al final, cuando ya están en las Islas de la Especiería, toma el mando de la expedición y es el encargado de conseguir que regresen desde las Molucas hasta Sevilla. Es un viaje igual de alucinante que el de Magallanes. O sea, a día de hoy es inexplicable cómo un solo barco pudo regresar desde las Islas Molucas hasta Sevilla, tocando tierra únicamente 2 veces y prácticamente una de ellas sin parar. Prácticamente fueron a tierra, trataron de parar, no encontraron un buen sitio donde hacerlo y continuaron viaje. A día de hoy sigue siendo prácticamente inexplicable. Bueno, toda una aventura reflejada en esta novela que nos presentas. Hay que ver lo agradable que resulta escuchar esta historia en voz de un historiador, porque tenéis esa manera y esa característica de poder narrar las historias que fascinan, que cautivan, que entretienen, y yo creo que lo reflejas fenomenal en esta novela, que, por cierto,
vamos a volver a decirlo, Las páginas del mar está ya en todas las librerías, pueden disfrutar de ella porque les va a hacer pasar unas noches y unos momentos. Yo porque leo de noche, lo digo lo de las noches porque me gusta leer por la noche, pero les va a hacer pasar unos momentos estupendos. No sé por qué Las páginas del mar, el título, ¿por qué decidiste que fuera este o te ayudó la editorial? O... No, lo tuve yo muy claro desde el comienzo y precisamente eso es porque parte, no quiero desvelar tampoco mucho, pero cuando el protagonista se encuentra en alta mar, digamos, va también a escribir su propia historia. Y digamos que eso se convierte en esas páginas del mar, son al final sus propias páginas, su propia historia, en la cual él va a dejar reescrito de algún modo el motivo que le impulsó a dejar atrás su pueblo. Esta portada que nos presentas con este dibujo, para los cantores quizá pueda ser un poquito familiar. Sí. ¿Por qué has decidido? Bueno, aquí también es parte de la editorial la que decide un poco la portada. Yo tenía la idea, no está demasiado lejos de lo que yo quería, porque yo siempre quería un niño que estuviese mirando el horizonte marino, como quien mira un poco a su futuro. Luego la editorial es también la que da vueltas, hay un equipo de diseño muy bueno. La portada está muy trabajada, yo creo que a todo el público cántabro le va a gustar, para los santanderinos evidentemente es tremendamente reconocible y quizás uno de los puntos más conocidos también así de la capital. Y yo creo que en general la gente me ha dicho, mucha gente de hecho me ha dicho que dice, es que me encanta ya el libro solamente por la portada. Por la portada. Me ha traído, a mucha gente le ha traído ya eso. Bueno, pues si sirve de gancho, bienvenido. Pues sí, perfectamente. Háblanos un poco de los personajes principales de esta novela, cómo los definirías y cuáles son tus predilectos. No sé si tienes predilectos, muchos escritores tienen personajes bueno, en este que añoran más. Sí, en este caso hay un personaje fundamental que es hay un protagonista básico que es el que narra la historia, es una historia narrada en primera persona y por tanto ya partiendo de eso tenemos que ver que el protagonista fundamental es el narrador. Luego tiene muchísima importancia también su hermano Nicolás, que también tiene que partir del pueblo con él y le va a acompañar en todo el viaje oceánico. Y luego existe también otro personaje al que yo le tengo mucho cariño, que es el maestro que él encuentra en su pueblo. Ese maestro que le va a hacer encontrar nuevos horizontes en su vida, nuevas cosas a las que aspirar. Es una persona que le habla además con mucho cariño, que le ayuda a crecer como persona y por el que él también pues prácticamente le siente como un segundo padre. A mí ese personaje también me gusta mucho. ¿Hay historias de amor en la novela? Las hay. Hay mujeres protagonistas en algunos planos, ¿no? También hay una protagonista que va a acompañar al personaje, bueno, sobre todo en la etapa en tierra, en la etapa en Liébana, y luego el personaje también, digamos, se enamora en otros pasajes del libro. Pues tenemos aventura, tenemos amor, tenemos historia. Tenemos todo. Algo de la tierra también, hay un poquito de todo y además narrado con un lenguaje sencillo, cercano y muy apto para lectores prácticamente de cualquier edad, ¿no? Para jóvenes también. Yo creo que sí. Yo creo que también los historiadores quizá podamos pecar en alguna ocasión de que estamos tan acostumbrados a escribir artículos académicos donde todo tiene que ser una precisión absoluta y si dices un término tiene que ser ese término y no otro. Y aquí yo creo que a veces hay que tratar de buscar pues, una forma más cercana de acercarse al lector y no abrumarle tampoco con demasiada terminología. Especialmente, así como la parte del viaje, los términos son los que son, están muy bien especificados y son exactos, en la parte de Liébana me he dejado llevar un poquito más por tratar de hacer más sencillo el lenguaje. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, el tema de los concejos rurales, de cómo funcionaban en el siglo XVI, la administración local en Liébana es un tema bastante complejo. Ponerte a explicar todo eso hubiese sido como una especie de ejercicio de erudición que a mí no me apetecía hacer y además yo creo que el lector tampoco lo merece. El lector lo que quiere es que las cosas fluyan, que vayan sencillas. Y a mí me ha gustado ahí simplemente reducir un poquitín la complejidad de esas estructuras y mostrarle un poco más la vida cotidiana. ¿Qué te liga, Sergio, a Liébana, aparte de tu trabajo? ¿Hay algo más familiar o entrañable que te ligue a Liébana? Me liga muchísimo. Mi mujer es lebaniega, mis hijos nacieron en Liébana los dos, yo he estado también trabajando en Liébana durante algún tiempo, he estado viviendo allí, llevo yendo ya pues cerca de 20 años de continuo, los veranos, los fines de semana. Y para mí pues es como mi segunda tierra, me siento muy querido allí por toda la gente y me han hecho sentirme como un lebaniego más, por eso yo también se lo agradezco muchísimo. Es que parece lebaniego, porque hablas con tanto afecto de la zona que digo, algo tiene que tener importante para que... Pues yo creo que todo se pega y ahí ya son tantos años yendo allí de continuo que la verdad es que sí, que es una tierra por la que tengo un afecto pues especial. ¿Cómo es tu trabajo
día a día como coordinador del Museo Cartográfico. Sí, bueno, no es tampoco, digamos, día a día. No está aventurero, como no está aventurero. ¿no? Y aparte, digamos que más que un trabajo diario, digamos, es una colaboración que realizamos con la Casa de Cultura de Potes, que entre sus actividades tiene este Museo Cartográfico, está abierto para el público entre los meses de abril y octubre. Y lo que nosotros sobre todo tratamos de hacer es una divulgación cultural en relación con temas hispánicos. Parte de eso se consigue a través del Museo Cartográfico, que es un pequeñito museo, pero con unos fondos de una riqueza extraordinaria. Estamos hablando de mapas originales de los siglos XVI y XVII, son cerca de 50 mapas los que hay. Todo el mundo que va, la verdad es que se queda maravillado de que en Potes se encuentre un museo de estas características, y sobre todo los extranjeros. A mí me llama mucho la atención que en el libro de firmas, sobre todo los visitantes ingleses, que les encanta el tema de la cartografía, pues se quedan maravillados de esa pequeña joya que tenemos en Potes. ¿De qué hablan esos mapas cartográficos? Bueno, son un poco de mapas hay un poco de todo. Hay tanto vistas de ciudades, que son las que pertenecen a una obra que editó un alemán llamado Braun en el siglo XVI, que es el Civitates Orbis Terrarum. Esos son vistas de ciudades, casi como una especie de vistas o de representaciones a vista de pájaro. Y luego tenemos sobre todo también muchas hojas que en su momento lo que se hacía pertenecían a atlas, que se hicieron en el siglo XVI, y luego los coleccionistas lo que hacían era desencuadernar esos atlas y vender las hojas por separado. Esas hojas, digamos que ahora circulan bastante, se pueden encontrar en librerías especializadas, y bueno, parte de los mapas que tenemos en el Museo Cartográfico pertenecen a esos atlas del siglo XVI, que muy pocos de ellos quedan ya realmente encuadernados y completos, pero sí que hay muchas hojas sueltas que se pueden adquirir. Porque la cartografía abarca mucho más, pero a veces tendemos a relacionarlo solo con barcos, ¿no? Con mapas de barcos o con mapas de en este caso, la época. Sí. En este caso incluso los mapas del Museo Cartográfico tenemos mapas incluso temáticos. Hay algunos, por ejemplo, muy bonitos, como pueden ser el mapa de la división romana de Hispania. Otros sí que son mapas puramente para navegación. Tenemos reproducciones también de otros mapas históricos, como el mapa de Juan de la Cosa, o incluso mapas también de los beatos, también hay reproducciones. Bueno, merece la pena entonces hacer una visita al museo. Totalmente, totalmente. Bueno, lo apuntamos. Has escrito o has realizado más publicaciones, tienen que ver con la novela. Esta es la primera, sí que tienen que ver con la divulgación y con la investigación, porque te decides a lanzarte con las novelas. ¿Era algo que tenías pendiente? Pues quizás sí. Yo la verdad es que desde pequeño me gustaba siempre escribir, me gustaba dibujar, yo hacía mis propias historietas, mis cómics. Luego lo dejé durante muchísimos años porque me centré ya en la investigación, en la divulgación, y de repente pues sí, sentí algo dentro de que necesitaba también escribir una historia de ficción. Sobre todo fue a raíz también de un trabajo de investigación acerca de la figura de Magallanes. Quedé tan prendado, digamos, de la historia de Magallanes que dije, esto hay que escribir una novela acerca de ello. ¿El resultado de la novela, estás satisfecho? Pues estoy muy satisfecho, sí, sobre todo porque después de tanto tiempo, tantas relecturas, yo creo que me sigo identificando con ella. Creo que es muy fiel a la idea que yo tuve al principio. Todo hay que pulirlo, todo hay que mejorarlo, pero yo creo que me sigo sintiendo muy reflejado en ella, en el lenguaje que utilizo, en la historia, y sobre todo en la estructura, que yo creo que ha funcionado muy bien y que es una cosa que realmente yo tampoco he visto en muchas otras novelas, digamos, ese tipo de estructura. ¿Qué te dice tu mujer, tu padre, la familia en general, tus amigos han tenido la oportunidad ya de leerla? Muchos, mi mujer, mis padres, algunos familiares y amigos sí que la han leído. Bueno, pues a todos les ha gustado mucho, y ahora pues muchos amigos están empezando también a leerla. Y de hecho incluso gente que habitualmente tampoco son muy fanáticos lectores, pues me gusta mucho, a veces recibo pues un WhatsApp y me dicen, estoy enganchado absolutamente a la novela, no puedo dejarla, y ese pues la verdad es que te llena de satisfacción. Este lanzamiento con esta primera novela te va a hacer despertar para escribir una segunda. ¿Tienes en mente ya algún proyecto relacionado con...? Sí, la segunda ya está en marcha. Ya está en marcha, sí, esto es un poco adictivo en realidad. Cuando quedaba poquito ya para terminar de pulir esta novela, pues ya empecé con la siguiente. La tenía en la cabeza desde hacía mucho tiempo, pero no había encontrado todavía el hilo conductor para que tuviera forma. Por fin un día se encendió la bombilla, y una vez que se enciende la bombilla ya es simplemente tener tiempo para sentarse y para reflexionar y pensar y escribir. Bueno, ¿alguna pista sobre qué va a versar? Ambiéntanos un poquito.
Va a ser una novela histórica también, no va a estar ambientada en Cantabria, sino en otro lugar, y va a ir un poquito más atrás en el tiempo. Más atrás en el tiempo. Más atrás en el tiempo. ¿Algún sí. personaje importante de la historia? No, menos conocidos, personajes no tan famosos, no tan célebres como puede ser Magallanes o Elcano, pero yo creo que va a ser también una historia pues llena de pasiones, de amor también, y de luchas, de conflictos. Yo creo que va a ser también muy interesante. Vamos a ver, ardua labor de documentación también, la que te va a tocar, ¿no? Ya tengo un armario lleno de libros por leer. Lo de poder viajar a los lugares que conectan con los personajes históricos, si fuera posible, evidentemente seguir a Magallanes en esa ruta que hizo es complicado, pero es importante intentar impregnarse un poquito de esas sensaciones de los lugares. Yo creo que sí, es muy importante. Hombre, claro, evidentemente en una novela como esta, si tratas de documentarte fielmente de todos los sitios en los que estuvieron ellos, tendrías que dar exactamente la vuelta al mundo, lo cual es muy difícil. Sería fabuloso. Sería fabuloso, Nos pero encantaría. nos encantaría a todos. Pero la parte, por ejemplo, la parte de tierra, ahí sí que la siento muy muy cercana, porque son paisajes por los que yo he estado, que yo he caminado, me resulta más o menos muy sencillo describirlos, y además lo siento, son muy cercanos, muy queridos. Y la otra parte, pues lo que tienes que hacer al final es documentarte pues a través de todo lo que puedas, de fotografías, de reportajes, de las propias descripciones de los que escribieron en aquel momento o de los que han escrito ahora sobre el viaje de Magallanes. Repasando un poquito tus trabajos, puede chocar un poco la publicación de esta novela porque, bueno, pues has escrito, como decíamos antes, otro tipo de trabajos que tienen que ver con la divulgación, con la investigación, entre ellos títulos como De la viña a la bodega, 12 siglos de viñedo de Liébana, Liébana en 1000 palabras. Por eso te preguntaba, algo te tenía que arraigar a Liébana para que escribieras tanto sobre Liébana. Los viñedos de Liébana, descúbrenos un poco brevemente los viñedos de Liébana. Bueno, pues los viñedos que casi no hay en Liébana, hace un siglo pues prácticamente tapizaban todas las partes bajas de los valles lebaniegos. Era el cultivo fundamental de Liébana, y se perdió, pues eso, entre el paso del siglo XIX a comienzos del XX, hubo una infección que afectó a las vides de toda Europa, y en el caso, mientras que en otros sitios, pues como en Burdeos o en La Rioja, esas vides se recuperaron, en el caso de Liébana, después de esa plaga, la mayor parte de las vides no se volvieron a plantar. Pasan muchos años, es un cultivo prácticamente residual, pero ahora, desde finales justo del siglo XX, empieza otra vez a recuperarse el interés por volver a introducir este cultivo en Liébana. Hay una sociedad económica de amigos del país de Liébana que lo que quiere es que esto se conozca, y entonces pues nos encargaron que hiciéramos un monográfico sobre la historia y la geografía del viñedo en Liébana, y de ahí digamos el subtítulo de 12 siglos de viñedo en Liébana, que como vemos es una tradición pues muy arraigada a esta tierra. Otra de las facetas que nos descubre tu currículum, eres también director de la Unidad de Apoyo a la Docencia Virtual en la Universidad de Cantabria. Sí. ¿En qué consiste realmente este trabajo? Bueno, vamos a ver, las universidades hasta hace muy poquitos años en muchos aspectos eran opacas prácticamente a la sociedad, muchas de las cosas que se escriben finalmente no terminan por llegar al público, y lo que se pensó desde hace unos 10, 11 años aproximadamente es que toda la producción científica y didáctica que realizan los profesores de la universidad termine trascendiendo al público en general, a la sociedad. Cuando estamos tanto tiempo hablando de transferencia del conocimiento, pues una de las formas básicas de transferir el conocimiento es que lo que los profesores imparten en las aulas pueda llegar a todo el público. Dentro de esto nosotros estamos haciendo dos proyectos bastante grandes, que uno es la simple publicación de todos esos materiales que hacen los profesores para que puedan llegar, y otro es la creación de cursos, verdaderos cursos online, en los cuales los alumnos pueden participar, hablar con los profesores, participar en foros, en actividades. Y son cursos que están siendo seguidos de forma masiva por muchísimos alumnos y que están siendo impartidos en abierto y facilitando a todo el mundo que puedan acceder a este conocimiento. Hablamos de cursos que serían como los tradicionales o los ya populares MOOCs. Son los MOOCs. Parte de ellos, los últimos que nombraba son los MOOCs, que eso estamos nosotros colaborando con una plataforma a nivel nacional que es Miriada X, patrocinada por Telefónica y por Banco Santander, y en el que participan muchas universidades españolas. Y el otro proyecto sería el proyecto OpenCourseware, que es un proyecto de una especie de repositorio de cursos abiertos. El Open, digamos que tiene igual menos tirón mediático porque al fin y al cabo es más como una especie de biblioteca de materiales digitales, mientras que los MOOC han tenido un impacto pues brutal en los últimos años
por la cantidad de alumnos que se han inscrito y que están tratando de encontrar o buscando en este nuevo medio pues una forma de ampliar sus conocimientos. ¿Tiene algún reconocimiento válido para los alumnos hacer cursos MOOCs? Ese es uno de los temas más complejos en los que yo creo que va a costar bastante ponerse de acuerdo. Lo que ahora se está dando a estos cursos es una especie de acreditación no oficial, pero que de cara, por ejemplo, a una entrevista de trabajo pues podría tener validez. Eso también tiene mucho que ver sobre todo con la calidad del curso que se está impartiendo y el prestigio de la universidad que lo imparta. Hay que tener en cuenta que ahora mismo una persona puede hacer un MOOC en la Universidad de Harvard o en el MIT o en la Universidad de Stanford, y aunque no te den un crédito real y tú no tengas realmente 2 o 3 créditos de esa universidad, yo creo que si vas a una entrevista de trabajo y dices que has hecho un curso en Stanford o en el MIT, probablemente te lo tengan en cuenta. Yo creo que la educación también en el futuro va a ir a cosas, digamos, quizá no tan regladas, y no todo necesariamente va a tener que tener pegado al lado un crédito, sino que también va a tener mucho que ver pues los méritos que tú hayas podido conseguir con esa educación no reglada. Podemos decir que los MOOCs son la revolución, ¿no? En cuanto a ofertar cursos, información al alumnado abierto al mundo, cualquiera puede acceder a ellos, puede acceder al conocimiento, y además son gratuitos. Son una revolución. La verdad es que también en educación estamos continuamente hablando de revoluciones. Todo es una revolución. El mundo digital iba a ser una revolución, el OpenCourseware cuando salió iba a ser una revolución, los MOOC también lo son, y quizá dentro de 6 años nadie hable de MOOCs y estemos hablando de cualquier otra cosa que sea la nueva revolución. Pero lo que sí que es verdad es que los MOOC han supuesto un cambio muy importante, han hecho pensar muchísimo a las universidades tradicionales, que ahora tienen que replantearse una cosa fundamental, y es que ahora mismo el competidor de una universidad no es la universidad que está a 100 kilómetros. El competidor de una universidad son todas las universidades del mundo. Ahora mismo la Universidad de Cantabria pues tiene que competir con universidades potentísimas a nivel mundial que ofertan sus materiales en abierto, y por tanto ya no tenemos que tener quizá esa mira tan corta de decir mi competidor es la Universidad del País Vasco o la Universidad de Valladolid, con la que tengo que competir en captar esos alumnos. Es que ahora mismo un alumno español puede estar haciendo un curso en una universidad de cualquier lugar del mundo, y eso es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Está más cerca que lejos el poder? Bueno, ya está, porque se ofrecen titulaciones a distancia que tú puedes estudiar en tu casa con las herramientas que te ofrecen en las plataformas de internet, pero la mentalidad que todavía hay acerca de tener una titulación hecha online es todavía un poquito, por lo menos en España, como que no tiene la misma validez, que una asistencial con presencia a las clases. Y de hecho yo creo que el modelo de universidad presencial ni mucho menos está acabado, vamos, al contrario, yo creo que es un modelo que ha funcionado durante muchísimos siglos, yo creo que va a seguir funcionando en el futuro. Hay carreras que evidentemente no se pueden aprender online, vamos, por ejemplo, de medicina, enfermería o muchas ingenierías, es evidente que no se pueden aprender online, hay que tener algo físico, son carreras que prácticamente se puede decir que hay que tocarlas para poder aprenderlas. Pero sin embargo ciertas especializaciones, que quizás donde yo veo más el campo, no es tanto en que se puedan impartir grados completos online, pero sí lo que los ingleses están llamando ya los nanodegrees, que serían mini cursitos o mini conjunto de cursos. Y por ejemplo tú tienes un curso de electrónica y tienes electrónica básica, electrónica avanzada, no sé qué, y tienes 4 o 5 cursos sobre la misma temática, si los agrupas y cursas todos esos cursos, pues esa universidad te podría decir, pues a usted le doy un mini grado relacionado con un tema en concreto. Eso algunas universidades... ¿Un mini grado? Un mini grado, un nanodegree que le llaman ellos, y sería como una especie de especialización en un tema concreto. Eso, claro, ahora con la revolución que tenemos, con esto de sacarte grados en 3 años y 2 máster... Eso es una especialización, también hay que tener en cuenta que no tienen acreditación real, por tanto tampoco te van a servir para, pongamos por caso, presentarte a una oposición o hacer algo realmente oficial. Pero si tú tienes, por ejemplo, 4 o 5 cursitos realizados con el MIT, que es la mejor universidad del mundo en temas tecnológicos, pues yo creo que es algo muy valorable. Bueno, no sé si eres partidario de, ya preguntándotelo, por tu relación con la docencia, ¿qué te parecen los grados de 3 años? Yo creo que en Inglaterra se imparten perfectamente, ¿no? Es algo bueno, a ellos no les llama la atención, no tienen Sí, bueno, lo que pasa es que también cada país, digamos que tiene un poco sus tradiciones, y quizá lo que deberíamos tratar de huir sus sistemas educativos, y el problema sobre todo es que llevamos en España una racha de cambios educativos en tan poquísimos años,
que cuando antes te adaptas a uno y ya te lo ya están cambiando, ya la gente, antes teníamos el concepto muy claro de lo que era una licenciatura y lo que era una diplomatura, entonces nos meten los grados, nos dicen que un grado tiene 4 años, al poco tiempo nos dicen que puede tener 4, que puede tener 3, pero que lo puedes complementar con un máster. Algunas carreras, aun siendo grados, no son en 4, sino que son en 5, son en 6, y yo creo que ya se crea una confusión también que yo creo que no es buena para nadie. Bueno, pues dicho esto, vamos a recordar... Bueno, sí, había una cosa que te quería preguntar antes de despedirte, que me ha llamado bastante la atención, y es que tienes el Premio Internacional Gourmand 2002, que nada tiene que ver con lo que hasta ahora hemos hablado, ni con tu trayectoria, ni con tu trabajo, ni con tus novelas, ni con... Con los libros de investigación sí, porque es un premio que se otorgó con motivo de la publicación del libro del viñedo de Liébana. A partir de la publicación de ese libro se presentó a un concurso internacional, que es el concurso Gourmand, que tiene que ver más con la gastronomía. Tiene que ver con gastronomía y con temas también de viticultura, el mundo de la gastronomía y el vino. Se presentó este monográfico sobre el viñedo de Liébana y fue galardonado como el mejor libro sobre vino para profesionales. Y la verdad es que fue pues un orgullo, una sorpresa, porque además también era de los primeros libros de divulgación que publicaba, y pues fue un reconocimiento así muy temprano que me hizo mucha ilusión. ¿Con qué te quedas? ¿Con un Ribera o con un Rioja? A mí me gustan más los Riberas, pero aprecio los dos, y también me quedo con los vinos de Liébana, que ahora están surgiendo, que al principio digamos que pues ha costado un poco que fueran afinando esos vinos, pero ya de unos años para acá son vinos también muy apreciables. En Liébana es fácil encontrarlos ya en muchísimos restaurantes, y a mí también son vinos que me gustan. Bueno, pues te vamos a desear, Sergio, muchísima suerte en el lanzamiento de tu primera novela, Las páginas del mar. Sabemos que ahora estás pues un poquito de tour por las ciudades del norte, presentándolo con muchos actos. Tienes la agenda bastante ocupada y apretada entre el trabajo y demás, y deseamos que sea todo un éxito de ventas, que la gente se deje maravillar por este fantástico libro. 7 años de trabajo, señoras y señores, una auténtica aventura por descubrir, y que gran parte de ella pues lleva a Cantabria entre sus páginas. Un placer haberte tenido y haberte descubierto. Muchas gracias. Universidad Europea del Atlántico les ha ofrecido este programa.